Ahora les voy a contar la parte espiritual de cómo se resolvió la inseguridad aquí en la zona conurbada de Pueblo Viejo, Tampico y Madero en México. Pero quiero especificar que estoy hablando de la inseguridad, es decir, aquí hay criminalidad todavía, aquí sigue el crimen organizado. Oiga, después de que resolvieron esto, yo fui víctima del crimen organizado. Hay corrupción, hay extorsión, pero lo que sí se terminó, quiero aclarar esto, es que había una inseguridad escandalosa como la hay todavía en muchas partes del país. Y ahorita mismo, mientras estoy grabando este video, en días anteriores eso pasó en el estado de Jalisco, ahorita ha mejorado, se ha calmado la cosa, no por completo en Jalisco, y yo sé que desde hace muchos años, a pesar de que aquí en nuestra zona se arregló, en otras partes del país no ha sido así. Pero lo que sí se arregló, amigos, es que aquí se acabaron las balaceras, los secuestros tan abundantes, las balaceras y el hecho de que mataban los criminales del crimen organizado tanto a los miembros de grupos rivales como a un montón de gente inocente que no tenían nada que ver por los motivos más horrendos, así de verdad, algo verdaderamente satánico, diabólico, que usted se pueda imaginar. Principalmente, el motivo principal por el que mataban estas personas a la gente inocente del pueblo era por nada, grábeselo bien. Entonces, aquí les expliqué en otro video que se arregló por medio de la presión de los empresarios más ricos de esta región, empresarios principalmente de Tampico, que exigieron al gobierno que lo arregle y decidieron hacer juntas periódicas con funcionarios de gobierno estatal y federal encargados de la seguridad y de algunos otros puntos para que lo arreglen. Ojo, estos empresarios tienen la capacidad de que quitándose un pelo de gato de su bolsillo hubieran podido generar propuestas profesionales que las mías serían un chiste de risa loca. Así se lo digo. Nada más que usted no puede enterarse de este tipo de propuestas. Uno, porque no lo hicieron. Y dos, pues porque lo que proponen no recibe mucha publicidad. Pero básicamente lo que hicieron fue que su única propuesta era: arregla esto, te vamos a presionar, te vamos a insistir, gobierno, arréglalo. Y si dices que no se puede, si dices que no quieres, arréglalo. No importa qué obstáculos tengas, lo tienes que arreglar. Y el gobierno, utilizando métodos bien rudimentarios, que se habían usado en el sexenio ya de Felipe Calderón y no habían servido, los usó y sí sirvieron, fíjese. Antes de que comenzara la cuarta transformación, o sea, esto fue antes de AMLO, el presidente era Peña Nieto y los gobernadores tanto de Tamaulipas como de Veracruz eran del PRI, después el que ganó en Veracruz fue del PAN. Entonces, esta zona conurbada es el sur de Tamaulipas y extremo norte de Veracruz, donde se juntan Tamaulipas y Veracruz. Aquí es donde pasó todo esto. Y yo le voy a decir algo. Le quiero comentar la parte espiritual porque esto es demasiada suerte. Y yo le voy a preguntar, ¿en su región ya pasó esto? Ojo, no hubo una gran innovación así, créame, o investigue. Una propuesta que dijeran, no, mira, vamos a hacer unos cálculos matemáticos, estadísticos, para que pongas retenes en ciertas calles y ahí te vas a topar a los narcos y vas a interrogarlos con el suero de la verdad, el gas de la risa, el doble detector de mentiras, que es lo que yo propongo. No, nada de eso. Eran técnicas que de verdad usted dice, o sea, esto es con lo que lo arreglaron y sí lo arreglaron. Y sí quedó muy, muy bien. Tanto así que no ha regresado. Pasamos un muy buen tiempo en el sexenio del PAN, del PRI, perdón. Comenzó la cuarta transformación con Morena y hasta el día de hoy no ha repuntado, no han vuelto a comenzar las balaceras. Yo creo, no sé si tengo bien los cálculos, que ya tenemos más o menos unos 10 años de seguridad. Y si usted duda lo que le estoy diciendo, véngase de vacaciones a Pueblo Viejo, la zona segura de México, o a Tampico y Madero, la zona segura de México también. Dos cosas pasaron en aquel entonces. Estábamos, me incluyo, pero yo no fui participante de esto que le voy a decir, pero estábamos en muchas iglesias protestantes capacitándonos y tomando cursos para enseñar a otros y éramos parte, digamos que estábamos participando en actividades para enseñar a otras personas a capacitarlas para que en el futuro hicieran lo mismo que estábamos haciendo nosotros.
Lea el último versículo de Mateo 28 en los Evangelios. Hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, nos estábamos acostumbrando a orar, a interceder por el país. Y yo sé que varias iglesias, le voy a contar 2 puntos importantes. En aquel entonces oraban, ya no sé si organizadamente en grandes grupos o en grupos pequeños, pero sí me tocó ver varios, no sé cómo llamarle, desfile o manifestación de cristianos. No recuerdo si iban todos vestidos de blanco, pero iban caminando. Probablemente entre ellos había católicos, pero yo sé que de entre los que organizaron este tipo de marchas es la palabra correcta, había protestantes también. Posiblemente entre ellos había personas del PAN también, pero quiero que sepan, porque muchos de ustedes, de los que saben de humanismo, de izquierda, de lectura de movimientos políticos, saben que en México se organizan muchas marcas con intereses políticos ocultos en los que a la gente no se le dice bien para qué están marchando. Aquí no fue así, como les dije en el video anterior, los empresarios ricos de esta región simplemente son diferentes. No los idealicen, no es que sean perfectos, pero le estoy diciendo que hay alguna diferencia que no la puedo explicar bien ahorita con palabras. Y también asimismo, entre la unión política amistosa o lazos que hay entre la gente religiosa o creyente de aquí de mi región y diferentes partidos políticos del que sea, no es igual que en el centro del país. No es ideal, no es perfecto, no significa que los políticos de aquí todos lo hacen bien para nada, pero simplemente es diferente. El punto es que yo vi varias, por lo menos 2 de estas manifestaciones en las que iban caminando, no para criticar al PRI ni a ningún gobierno, para pedirle a Dios por la paz en la región. La paz. Oiga, Dios es un ser muy inteligente. ¿Sí sabía usted que hay que tener cuidado cuando uno se capacita con cómo orar, muy, muy detallado? Pero si usted no sabe nada de eso, no piense usted que Dios va a descomponer el mundo solo porque usted hizo una oración muy, muy mal informada, desinformada. Ay Dios, que gane este candidato, Resulta que es el peor candidato porque usted no tiene información de calidad. No. Dios nos ama mucho. Pero ahorita no voy a hablar mucho de conocer a Dios y de cómo orar. Ese fue un punto. El otro punto es el pastor Ignacio Ávila Santiago de la Iglesia Impacto de Fe y Poder de Tampico, Tamaulipas. Yo lo escuché al pastor comentar que me refiero específicamente a él, aunque quiero pensar que muchos pastores o sacerdotes hicieron cosas parecidas. Pero yo lo menciono específicamente, número uno, porque escuché su testimonio directamente de él, y número 2, porque además de que yo personalmente fui sanado en la iglesia de ese pastor, por Dios, sin medicinas ni médicos, después de escuchar varios testimonios que uno no sabe lo que pasa en el interior de la persona. Yo he escuchado en esa iglesia a muchas personas decir, miren, yo fui sanado de esto, yo fui sanado del otro, y uno los escucha. Pero como pasé varios años ahí, entonces ya me tocó ver con estos 2 ojos que ve usted aquí. Ahorita no le estoy hablando como cristiano, le estoy hablando como ingeniero, persona que analiza información y datos. Ya me tocó ver por lo menos a 2 personas delante de mis ojos llegar en malas condiciones de salud, clara y visiblemente, y después una al momento y el otro señor, después de varios meses, verlos, o sea, muy, muy bien, muy bien. Una señora prácticamente totalmente recuperada. Ya voy a resumir esta parte, pero que empezó a caminar delante de mí. Y el otro señor, no voy a detallar su transformación, pero sí era algo muy, muy notorio, que estaba en muy pésimas condiciones y cómo mejoró muchísimo. Entonces, este pastor, como ejemplo, él dijo que él hizo una oración de guerra espiritual, volando por esta zona con avioneta. Y hubo incluso unos incidentes ahí terribles de ataque para los que están familiarizados con este tema lo entenderán, mientras él estaba en ese vuelo, pero el punto es que él hizo esa oración y fue algo que por aquel entonces que yo no conocía al pastor, pues él considera que por esa época fue cuando mejoraron las cosas, porque mucho ojo, esto no comenzó cuando empezó el sexenio de Peña Nieto,
ni cuando empezó el sexenio de los gobernadores de Tamaulipas y Veracruz del PRI. No piense que esto fue un logro del PRI porque el PRI ya tenía planeado hacer esto. No, 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 no. Esto fue algo en lo que tuvimos una suerte inexplicable. Estadísticamente, por eso le pregunto, ¿ya pasó esto en su región? Aquí usted se puede ir a caminar a la medianoche a las zonas donde antes había balaceras. De verdad no hay nada. Y se lo digo porque donde yo vivo, si bien aquí cerca, aquí afuera de mi casa no había balaceras, sí se escuchaban las balaceras de otras zonas aquí donde yo vivo. Por eso le digo que ya no hay. Ya me hubiera desmentido la gente del pueblo en Facebook si todavía pasara eso. Entonces, yo le atribuyo este cambio a Dios. Es demasiada coincidencia. O sea, ¿cuándo ha visto usted que se reúnen los empresarios ricos para decir resuelve este problema porque está afectando a los pobres, están secuestrando a los jovencitos, resuélvelo ahorita y que el gobierno de verdad lo resuelva? O sea, ¿en serio ha visto usted eso? Siempre que se reúnen, bueno, no lo voy a decir como regla, pero a lo mejor usted sabe algo de política. Y yo también. Usualmente cuando los empresarios más ricos de una zona se reúnen con el candidato o el presidente o el gobernante en turno, van a pasar cosas malas. Lo que están pidiendo es hacer negocios tipo establishment corrupto, donde va a haber una especie de boquete, va a desaparecer dinero mágicamente porque van a hacer negocios en donde el empresario va a entregar muy poco por vender algo al gobierno y el gobierno se va a encargar de pagarle muchísimo a cambio de que nuestro sistema de justicia mexicano, por cierto, ese a cambio de que no hemos tenido reformas suficientes para que a nivel nacional se investigue con facilidad esos a cambio de que, y no es casualidad. Entonces, prácticamente todo lo que siempre pasa en México y el mundo, porque usted puede ver este tipo de cosas, de actos de corrupción en Estados Unidos y en todo el mundo, en las noticias, pues aquí pasó lo contrario. Cada quien atribúyalo a lo que quiera, crea y pueda. Yo por eso y por lo que estoy viviendo, porque dejaron, o sea, todo tipo de conocidos, antes me decían, ahora mataron a fulanito, persona que yo conocía, ahora mataron a perenganito, persona que yo conocía, o venía una persona que yo conocía, ahora mataron a un señor y tal, en tal colonia, usted no lo conoce, pero pues mataron a alguien más. Eso se acabó, y como yo amo al prójimo, no solo a mis conocidos, sino a la gente de mi región, estoy bien agradecido con Dios. Yo esto se lo atribuyo a Dios, y termino con esta invitación. Agárrese de Dios con todas sus fuerzas y no se suelte por ningún motivo. Créame que lo va a necesitar, y si lo duda, eche un pequeño vistazo a las noticias. Dios les bendiga, hasta pronto.